Comenzamos con la conferencia magistral que estará a cargo del obispo Juan Antonio Vera Méndez. El obispo Vera Méndez nació el 18 de septiembre de 1954, significa que acaba de cumplir 60 años. Se graduó en 1977 del Bachillerato de Educación Secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Ese mismo año comenzó sus estudios en el Seminario Evangélico, donde obtuvo la maestría en Divinidad en el 1981. En el año 2001 finalizó un doctorado en Ministerio de McCormick Theological Seminary en Chicago, Illinois. Luego entonces, en el año 2009, culminó un segundo doctorado en Filosofía con especialidad en Teología Sistemática de la Graduate Theological Foundation. En junio del 2011 se graduó de un tercer doctorado en Filosofía en Educación Religiosa de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Juan Antonio Vera Méndez ha sido durante más de 34 años un pastor metodista excepcional. Ha participado en infinidad de luchas y ha pertenecido a incontables organizaciones. En el ámbito nacional ha sido portavoz de Caminantes por la Paz, presidente del entonces Concilio Evangélico de Puerto Rico, presidente también del Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, PRISA, miembro fundador del Diálogo Ecuménico de Reconciliación Nacional, de la Coalición Ecuménica Pro Vieques y de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa. Ha sido también portavoz de todo Puerto Rico por Puerto Rico y en la actualidad es presidente de la Cumbre Social de Puerto Rico. Acompaña pastoralmente a una de las comunidades más pobres del país, la comunidad Villas del Sol, compuesta por puertorriqueños, haitianos, dominicanos y mexicanos. En el ámbito internacional, fue presidente de la sección de América Latina y el Caribe de la Federación Universal Cristiana de Estudiantes. Fue presidente también del Concilio de Obispos Metodistas de América Latina y el Caribe y miembro del Concilio de Obispos de la Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos. Ha sido delegado puertorriqueño a asambleas de eventos del Concilio Mundial de Iglesias, el Consejo Latinoamericano de Iglesias y el Concilio Mundial Metodista. En muchos lugares nos hemos encontrado. En el año 2009 publicó su primer libro, porque viene ahora pronto otro, Palabra con Filo Liberador. Fue ordenado diácono de la Iglesia Metodista de Puerto Rico en el 1978 y presbítero en el 1981. En 1998 fue electo como el segundo obispo puertorriqueño de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Es obispo emérito de la Iglesia Metodista y catedrático asociado de Ética y Teología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, y es además un excelente ser humano y extraordinario amigo. Obispo Vera Méndez, es su micrófono. Muy estimadas hermanas y hermanos en Cristo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todas y todos ustedes. Es para mí un inmenso honor y un gran privilegio responder a tan desafiante invitación que ha significado un reto bien importante en mi vida. En este momento, al ocurrir en lo personal unos momentos de una inmensa pérdida física, espiritual, emocional y sentimental, de la cual me he mantenido en lucha por los pasados 8 meses. Por cierto que este reto me ha sacado de todos los contextos, ¿verdad?, para dedicarme intensamente a esta reflexión. Ha sido la partida hacia la presencia del Señor de mi amada esposa, Iris Janet Rivera Casanova,
Así que a mis 3 amados hijos, Juan Carlos, Cristina María y Deborah Marí, a mis queridos suegros, Carlos y Eneida, a mi amado obispo, reverendo doctor Rafael Moreno Rivas, mis colegas de la Interamericana, queridos compañeros, compañeras que están aquí con nosotros, a los organizadores de este importante simposio y a todos ustedes, vaya mi más profunda y sincera gratitud por la oportunidad de escuchar mis reflexiones y aportes al tema obligado, la iglesia puertorriqueña, retos y desafíos en el siglo XXI. Deseo comenzar mi intervención contándoles un cuento que recientemente descubrí y que me ha causado una profunda fascinación. Aunque no se escribió en Puerto Rico, me da la impresión de que tiene un mensaje bien pertinente y desafiante para la sociedad puertorriqueña del siglo XXI y con ello también a nuestra iglesia. Se trata de un cuento que escribió en el siglo XIX el gran escritor y novelista ruso León Nikolai Tolstoy. Una de las razones más poderosas para utilizar este cuento, además del mérito propio que lo tiene, es que las ideas de Tolstoy, sobre todo la no violencia activa, expresadas en sus escritos, tales como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes e importantes personajes y actores de la historia de la humanidad, como Mahatma Gandhi y el reverendo doctor Martin Luther King Jr. Y el cuento, más o menos, dice así. Se llama La camisa del hombre feliz. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha para lejos de mejorar, sanar la condición del zar que parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de todo lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se proclamó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas, y llegaron médicos, magos y curanderos de todas las partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un sabio quien pronunció: yo sé el remedio, la única medicina para vuestros males, Señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz, vestir su camisa, es la cura a vuestra enfermedad. Entonces partieron emisarios del zar hacia todos los confines del reino, pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero, quien lo poseía carecía de amor y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Pero una tarde, uno de los soldados del zar llegaron justo a la frontera del reino y en una insignificante y olvidada villa de pescadores pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de una chimenea. ¡Qué bella es la vida! Yo sí que soy un hombre feliz. Con el trabajo realizado, vivo tranquilo. Tengo una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares que me aman. ¿Qué más podría pedir? Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado un hombre feliz, se extendió la alegría.
el hijo mayor del zar ordenó inmediatamente traer prestamente la camisa de ese hombre, ofrecerle a cambio lo que pida. Al llegar a la humilde choza del hombre, los emisarios del zar entraron sin tocar a la puerta. En el nombre del zar te ordenamos que nos entregues una de tus camisas. En medio de una algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que duraría a su gobernante. Pero cuando llegaron por fin, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre, les dijo el hijo mayor del zar. Señor, contestaron los emisarios, el hombre feliz no tiene camisa. Les confieso que este cuento me impactó y me marcó profundamente, porque trata de la aspiración individual y colectiva a la que aspira el ser humano. Vivimos buscando la plenitud de la vida, la pobreza, pero también tenemos muchas señales de esperanza. Yo no quiero que mi presentación se quede únicamente en las señales de pobreza. No quiero abrumarlos con la desesperanza, pero responsablemente tengo que hacer referencia a algunas de esas manifestaciones de pobreza. La profesora Nidia Suárez Marín escribió tan reciente como el 28 de septiembre de este año un interesante artículo que tituló Palabras pobres. En el mismo, ella define la pobreza y uno de los planteamientos más interesantes que presenta es que para definir este concepto las palabras se quedan cortas. Resulta complicado debatir sobre el pobre o la pobreza cuando quienes participan en el diálogo público y sus respectivas audiencias posiblemente no han ajustado sus imágenes mentales a nuevos parámetros y marcos de referencia. Hay personas que cuando hablan de los pobres acceden automática y erradamente a la imagen del jíbaro de las fotos de Jack Delano, descalzo, famélico y con una barriga inflada de parásitos. No en balde piensan que la pobreza se radicó en Puerto Rico. Resumidamente, ella nos habla de una pobreza extrema o absoluta, de una pobreza moderada y de una pobreza relativa. En el caso nuestro, no se utilizan las métricas del Banco Mundial, sino las guías confeccionadas por el gobierno federal. Estos límites se basan en el ingreso necesario para adquirir los alimentos que componen la dieta más económica propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, denominada como el Economic Food Plan. Yo quisiera hablarles en esta hora de al menos 5 tipos de pobreza que veo en Puerto Rico. Deseo hablarles del pentágono de la pobreza, entendiéndose el Pentágono como el lugar donde se planifica la muerte. En primer lugar, quisiera hablarles de la pobreza laboral. Cuando observo un rey que vive en un contexto gratificado por todos los bienes materiales a los que podría aspirar, pero enfermo porque no es feliz, pienso en nuestro pueblo puertorriqueño, en un país que, aunque algunos señalan que es uno de los más felices del planeta, cerca de 150,000 personas han abandonado esta tierra en los últimos 3 años para ir a vivir al extranjero. ¿Por qué se va la gente de nuestro país? ¿Será que estos hermanos nuestros no se sienten felices viviendo en nuestro suelo? ¿Por qué tenemos que ir a buscar la felicidad en otros contextos, en otra tierra,
en otra cultura, con otro idioma e idiosincrasia. Es que aquí, en tierra borinqueña, no han podido decir, aunque nos sobran las camisas, las blusas, los pantalones, las faldas, yo me siento feliz. El Antiguo Testamento nos recuerda la manera obligada en que ocurrió la deportación de los judíos a Babilonia. Esta se generaliza en el año 582 antes de Jesucristo, debido a las condiciones precarias en que vivían. Solo unos pocos quedaron en el lugar y otros huyeron a Egipto. Ese periodo es recordado en la historia judía como un periodo de sufrimiento, ya que quedaron sin rey, sin reino, sin independencia y sin tierra propia, y se convirtieron en ciudadanos de segunda categoría dentro de otra tierra. Pobreza social. Tenemos que reconocer, si queremos ser fieles a la verdad, nos enfrentamos a un momento de una profunda crisis en nuestra sociedad puertorriqueña. En Puerto Rico, el concepto de familia ha sufrido significativas transformaciones en los últimos años por factores sociales y económicos, entre los que resalta que la isla tiene el mayor nivel de desigualdad entre ricos y pobres de territorio alguno bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica. Así aseguraron el doctor José Reyes Rivera, director de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad Católica, y la doctora Hilda Burgos Ocasio, coautores del reciente estudio La familia puertorriqueña, un acercamiento sociohistórico. Según el doctor Reyes, uno de los problemas más serios que enfrenta la familia como institución es la alta tasa de desempleo, al considerar que la fuerza laboral ronda en las 907.200 personas. Afirmó que es como si prácticamente una tercera parte del país sostiene a las otras dos partes. A eso se suma que el 45% de la población del país vive bajo los niveles de pobreza. 1.3 millones de personas reciben ayuda del gobierno. Cerca de 60.000 familias puertorriqueñas reciben este tipo de ayuda. Mientras esto ocurre en Puerto Rico, los países de la América Latina han podido reducir en los últimos 10 años significativamente los niveles de pobreza. Pobreza material y económica. El Centro para la Nueva Economía afirma que el déficit estructural del Fondo General se encuentra en alrededor de 1.100 millones de dólares y la deuda pública del gobierno de Puerto Rico excede los 69.000 millones. ¿Cómo todo esto impacta a la familia puertorriqueña? Solo para compartir un dato, uno de los diarios más importantes del país informó el pasado 16 de julio de 2013 que hasta el 13 de mayo un total de 18.343 familias tenían su residencia en proceso de ejecución, según informó la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, OFIC. Y ya en los pasados 4 años, 17.120 familias se han quedado en la calle. Según un estudio llevado a cabo por la firma A.T. Kearney en el año 2000, cerca del 7% de la población de Puerto Rico, o aproximadamente 267.200 personas, vive en condiciones de pobreza moderada. Utilizando los parámetros federales, el Puerto Rico Community Survey de 2013 determinó que el 41.6% de las familias y el 45.4% de las personas que residían en Puerto Rico vivían en condiciones de pobreza. Pobreza política. Vivimos una profunda crisis de liderazgo en el país, producto de una pobre administración pública y de líderes que le han faltado a Puerto Rico, situación que agrava aún más
el cuadro antes mencionado. Ante la crisis fiscal, la primera línea de ataque es culpar al opositor político. Lo que el ciudadano de pie experimenta es un alza continua de los servicios fundamentales, así como de la canasta básica, con un impacto sin paralelos ni precedentes en la historia moderna del país. El momento que vivimos y que afecta sobre todo a la clase media y empobrecida del país nos revela en vivo y a todo color la calidad de líderes que hemos elegido en los últimos 30 años. De 2006 al 2012, 207,000 personas perdieron el trabajo. En ese mismo periodo de tiempo, la tasa de participación en el empleo se redujo a menos del 40%. Esto lo mencionó el gobernador Alejandro García Padilla en la Ley para la Sustentabilidad Fiscal en su informe recientemente al país. Entre 2000 y 2013, la merma estimada de la población es de 150,442 personas, según el negociado del Censo de los Estados Unidos. Pobreza espiritual. La pobreza espiritual negativa es ausencia de los bienes del espíritu y de los valores humanos. Nada más grotesco, nada más burdo que una pobreza de ese tipo. La sensibilidad no existe, los valores y las virtudes se han extinguido. No hay amor, ni esperanza, ni fe. No hay un horizonte. La vida no importa. La existencia es oscura. El ser humano pudiera preguntarse quién es. No han sido amados ni saben amar. Para los que son de este grupo, probablemente Dios no existe. Debo señalar que en Puerto Rico ha habido una proliferación de iglesias, de templos, pero a la misma vez mucha gente que sigue sintiéndose que hay un gran vacío espiritual en sus vidas. Basta con dar un recorrido un domingo en la mañana para percatarse que son más los que están afuera que los que están adentro. Tal parece que las iglesias compiten entre sí para sacar feligreses de un sitio para otro. En ocasiones, cuando examinamos lo que ofrecen las iglesias, uno siente que se está ofreciendo una gracia barata, como diría el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Hay iglesias que lo que proyectan es una imagen farandulera, y también están aquellas que su finalidad es ser megas iglesias o mega ministerios o centros que prometen todo tipo de prosperidad, tal y como ocurre cuando la gente juega para ganarse un gran premio. Vemos múltiples expresiones de gente que cifra su fe en la lectura de la mano, de las cartas, de gente que predice su futuro, de mentalistas y en fin de todo un escenario que, como diría el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, es todo un espectáculo, o como diría el Gabo, parece ser el reflejo de nuestro propio Macondo. O sea, en buen puertorriqueño es querer buscar la espiritualidad como si fuera una quincalla. Precisamente en estos días recibí la información que me conmocionó grandemente y comparto con ustedes. En Brasil han añadido en este año 35 millones de brasileños a la clase media, en los pasados 5 años. Mientras en nuestra isla, en 10 años, la clase media se ha reducido de un 40 a un 25%, lo que representa una disminución de 570,000 puertorriqueños que pasaron de la clase media a la clase pobre. Entre el año 2006 al 2014, 100,000 familias, como antes había dicho, perdieron su hogar.
Esto es un empobrecimiento extraordinario de nuestro pueblo. Con las condiciones económicas de hoy y las que se prevén, este empobrecimiento de la población aumentará de una forma aún mayor. Nos enfrentamos a un Puerto Rico más empobrecido y eso nos tiene que poner a pensar a todas y todos. Por otro lado, también tenemos señales de esperanza. Dicen los estudiosos de los idiomas que el idioma chino, el mandarín, tiene dos símbolos para hablar de la crisis. Uno se identifica con el peligro y el otro con la oportunidad. Es tiempo de afirmar y afinar las oportunidades. El destacado psicólogo norteamericano Martin Seligman, autor del libro The New Era of the Positive Psychology, o la nueva era de una psicología positiva, ha contribuido extraordinariamente al área de lo que él llamó en el año 1997 como la psicología positiva. Esta focaliza en lo que funciona en la gente, en lo positivo, más que en los problemas y debilidades que pueda tener un paciente. Pienso que este principio es sumo valioso porque nos invita a darle un lugar importante a aquellos factores positivos que tenemos como pueblo y utilizarlos como punto de partida que afirma y proclama el poder y la pertinencia de la esperanza. De nosotros, los puertorriqueños, podemos afirmar, en primer lugar, que somos un pueblo hospitalario. La hospitalidad es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Ha sido esta por décadas una de las cualidades más hermosas de nuestro pueblo, que ha acogido en su seno a personas de los más diversos países del mundo, brindándoles nuestro cariño, respeto y aceptación. También es importante destacar nuestro concepto amplio y fuerte de familia, el cual hace bien palpable que cuando un familiar nuestro se enferma o está en necesidad, se llenan los hogares o se llenan las habitaciones de los hospitales de familias que se preocupan por acompañar y asistir al familiar enfermo o en problemas y apoyarle en medio de su situación. Entre los valores que nos caracterizan como pueblo se destaca nuestro profundo sentido humanitario expresado en el ámbito nacional de la compasión por los infortunados, la arraigada convicción en la igualdad humana manifestada en nuestro mestizaje y convivencia social. En segundo lugar, somos un pueblo creativo con una riqueza cultural extraordinaria. Da gusto apreciar el extraordinario talento y creatividad de nuestros artistas y artesanos, la riqueza maravillosa de las artes plásticas, el teatro, una diversidad ingeniosa de géneros musicales como la danza, el aguinaldo, la trulla, la trova, la salsa, el bolero, el merengue y por qué no hablar de la bomba y plena y el reggaetón también. Claro que sí. Por otro lado, somos un país sumamente destacado en el campo del deporte, donde Puerto Rico ha producido una cantera destacadísima de los más diversos deportes. ¿Cómo olvidar la grandeza deportiva y humana de Roberto Clemente Walker y el brillo que en estos días nos brinda, recibimos de una figura del deporte mundial como lo es el ponceño Javier Coulson? En tercer lugar, somos un pueblo trabajador. En el país se producen muchos de los medicamentos más importantes del mundo. Noticias de los últimos días nos hablan de una posible cura para conocidas enfermedades que afectan a la humanidad. Puerto Rico posee una fuerza laboral capacitada, responsable y comprometida con la búsqueda de la excelencia y la calidad de los productos que produce. En tercer lugar, somos un pueblo con un gran talento humano.
Nada más que con mencionar algunos nombres se ilumina el firmamento. Don Eugenio María de Hostos, don Pedro Albizu Campos. Cuando pensamos en la gesta de Nelson Mandela, yo pienso en Lolita Lebrón y también en Oscar López Rivera, entre muchos otros que han sido capaces, por amor a su patria, dejar la vida entera valerosamente detrás de inhumanos barrotes, alejados de su pueblo, de su familia y de los suyos, inmolándose totalmente por la liberación de su pueblo. Pienso en artistas como José Campeche y Antonio Martorell, Rafael Hernández y el Gran Combo. En el campo de la música, José Ferrer y Raúl Juliá en el cine, escritores de la talla de Luis Rafael Sánchez y Mayra Santos Febres, y poetas como Julia de Burgos y Luis Palés Matos, educadores como el maestro Rafael, teólogos como Samuel Silva Botay y Luis Rivera Pagán. En quinto lugar, somos un pueblo solidario. Cuando pensamos en la figura de Sister Isolina Ferrer, nos encontramos con un ser de luz capaz de ofrecer todo lo que poseía a favor de los más desposeídos. Pienso en los momentos que ocurren desastres naturales en países vecinos. Todo nuestro pueblo se desborda en compartir lo mucho o lo poco que tenemos para aliviar el dolor y la desgracia de nuestros hermanos. Frente a esta realidad, creo que el gran reto y desafío de este siglo XXI es cómo logramos que Puerto Rico pueda brillar como país, cómo poder alcanzar y hacer realidad sus grandes aspiraciones. ¿Cómo podemos ser un pueblo de futuro y con esperanza? Yo quiero plantearles que nuestro reto individual y colectivo consiste en construir sobre nuestras fortalezas para superar nuestras debilidades. A mi mente viene la imagen de la estrella, esa estrella que guió a los magos de Oriente hacia el Redentor del mundo. Esa estrella que ilumina la noche oscura, esa estrella que simboliza lo que somos como puertorriqueños cuando la vemos plasmada y ondeando en nuestra bandera. La estrella de nuestra patria tiene 5 puntas y yo quiero decirles cómo veo en sus puntas los desafíos que tenemos como iglesia del siglo XXI. La primera punta de la estrella tiene que ver con lo que somos nosotros, con nuestra identidad propia. Si queremos brillar como país, tenemos que afirmar lo que somos. Y somos puertorriqueños y puertorriqueñas. Y somos pueblo de Dios. Y nuestra fuerza, hermanas y hermanos, debe nacer de nosotros mismos. Somos mezcla de culturas, taína, africana y española, como decía el gran poeta Juan Antonio Correger en su poema Oubao Moín: gloria a esas manos taínas porque trabajaban, gloria a esas manos negras porque trabajaban, gloria a esas manos blancas porque trabajaban, de entre esas manos indias, negras, blancas, nos nació la patria. Por ello, si queremos brillar y si queremos construir un Puerto Rico de esperanza, tenemos que afirmar nuestra autoestima colectiva. Somos gente de valor, somos de la patria de Lola Rodríguez de Tilló, de Julia de Burgos, la patria de Roberto Clemente, Benicio del Toro, también de Calle 13 y de Javier Coulson. La segunda punta de esa estrella es nuestra iglesia. Visualizo la iglesia como una gran comunidad abierta para el aprendizaje, una comunidad que sea inclusiva, que se despoja de todos sus prejuicios y temores y que nos enseña cómo vivir la vida buena, no la buena vida. Es una comunidad donde aprendemos el valor de la fe, pero de una fe sazonada, balanceada,
una fe que tenga sentido, una comunidad que enseña la tolerancia, que valora la diversidad de pensamiento, que no vive para los dogmas, que no esclaviza el pensamiento crítico, que no fanatiza a la gente, que no impone sus creencias a los demás, que no es el opio de los pueblos, una iglesia que se afirma como ecuménica e interreligiosa y cuya acción y praxis es liberadora para el pueblo. La tercera punta de la estrella son nuestros líderes pastorales, sacerdotes, religiosos y laicos. Aspiramos a que nuestros líderes sean transformadores, no perpetuadores del estancamiento, que estén abiertos a los cambios, que puedan ver cómo el mundo que nos rodea va transformándose y que se requieren nuevas respuestas para las nuevas realidades. Líderes que sean transformadores, que no se guíen por la conveniencia, sino que reconocen que el pueblo hay que guiarlo por el camino que pasó nuestro amado Maestro Jesús. Camino arduo, camino estrecho, camino sacrificado, pero también camino de bendición. Líderes como Martin Luther King Jr. tuvo sueños del futuro y dio su vida para alcanzarlos. Líderes como Antonio Parrilla Bonilla, un obispo que ofrendó su vida por causas justas, como lo fue la lucha del pueblo viequense. Y recuerdo haber montado en una yolita de esa de los pescadores con Antonio Parrilla, allí acompañando a los pescadores y a la comunidad viequense. Líderes como Alfredo Santiago Hijo y su defensa de los más empobrecidos, sobre todo de la comunidad haitiana, cuando los trajeron aquí a Puerto Rico y los encerraron como si no fueran seres humanos. La cuarta punta del pueblo es la comunidad de fe que se identifica con los pobres, con los marginados, con los desposeídos. Es la comunidad de fe que sale a marchar en la calle, que se hace solidaria con los trabajadores y que defiende el ambiente. Es la comunidad de fe que denuncia el atropello con los desposeídos, cuando le quitamos el techo a la familia porque económicamente no pueden pagar su casa. Es una iglesia atrevida que echa a un lado el temor y que se afirma en su valentía. La quinta y última punta de la estrella es que estamos llamados a ser una iglesia sanadora, que sana las heridas del pueblo, las heridas familiares, las heridas sociales y las heridas emocionales. Una iglesia sanadora donde se reparan los corazones rotos, donde se levantan aquellos que viven apresados por las condiciones que han sentido la marca de la violencia, la marginación, el desprecio, y que es una comunidad sanadora, una comunidad que reconstruye las vidas con esperanza. Viene a mi mente el trabajo de iniciativa comunitaria dirigido por el doctor José Vargas Vidot. Yo quiero decirles que después de haber sido obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico por 12 años, he sido ascendido con un nombramiento de mi obispo que está aquí para ser pastor de la comunidad de Villas del Sol. No sé si llegaron los hermanos de Villas del Sol. ¿Están por ahí o no han llegado? Están por ahí, qué bueno. Pónganse en pie y yo quisiera que le diéramos un aplauso. Sé que es difícil llegar hasta aquí, pero qué bueno que pudieron llegar. Allí estoy levantando una comunidad ecuménica, sin agua potable, ni energía eléctrica. Yo creo que es la única iglesia en Puerto Rico que no tiene energía eléctrica ni agua potable, pero allí estamos adorando y bendiciendo a nuestro Señor. Allí, en aquella comunidad rústica y sencilla, domingo a domingo, veo rostros que me dan esperanza.
niñas y niños que me traen frutos de lo que siembran en el patio de sus hogares. Qué feliz me siento porque allí yo veo brillar a mi Puerto Rico. Hermanas y hermanos, que nuestro país brille. Si queremos un Puerto Rico de esperanza, tenemos que trabajar día a día para lograrlo. Tenemos que hacer una construcción social de lo que es la iglesia del siglo XXI, donde nuestro lenguaje y nuestras narrativas correspondan a ese nuevo Puerto Rico. Que nuestro mensaje sea uno que afirme nuestras fortalezas y capacidades para lograr ese Puerto Rico. Afirmados en lo que somos como puertorriqueños, estamos llamados a construir nuevas esperanzas, pero no sobre aquellas cosas que brillan superficialmente. No es construyendo grandes edificaciones, no es acumulando grandes riquezas. Yo les hablo de construir un Puerto Rico de justicia, de equidad, de sana convivencia, de tolerancia y de verdadera fe. Un Puerto Rico donde podamos sanar un tejido social que está lastimado hasta más no poder. Para ello se requiere de nosotros humildad, que como iglesia afirmemos un verdadero ecumenismo, la unidad de todos y todas en Cristo. La enfermedad de la infelicidad no se cura con una camisa de un hombre o una mujer feliz. No hay camisas ni blusas mágicas que puedan brindar felicidad al pueblo. Como el profeta Habacuc, afirmamos la fe que Yahvé hace justicia. Esta justicia que no siempre es clara. ¿Por qué deja Yahvé que triunfe la injusticia? Entonces el profeta contempla la gloria de Yahvé en medio de un Nabucodonosor que después de destruir a la cruel Asiria se volvía prepotente y saqueaba la tierra de Israel. Ante el cuadro que llora, el profeta afirma: y nosotros en esta noche con él, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que Dios les bendiga a todas y todos con la fuerza poderosa de la gracia, la justicia y el amor. Que así sea. Amén, amén y amén. Muchas gracias.